Estamos hablando con el doctor Rubén Mayorga, que es el coordinador de la ONU-SIDA aquí en la Argentina, respecto de este tema tan particular que es el SIDA y los adelantos científicos que existen en la materia que por lo general nos permiten abrigar la esperanza que esto puede ser combatido eficientemente hasta curar a las personas. Y había un tema que habíamos planteado desde el punto de vista jurídico, o sea, los adelantos que pueden existir sobre los matrimonios igualitarios y dentro de lo que significa el matrimonio igualitario con respecto al SIDA, es interesante conocer un poco este aspecto, ¿no? Figúrese usted que todas las ventajas que trae el matrimonio igualitario se plantearon primero en una agenda muy reivindicativa de derechos en las mujeres en países de África, por ejemplo. En países de África lo que ocurría es que al quedar viudas muchas mujeres no podían, por ejemplo, disfrutar de la herencia del esposo, pasaban a ser propiedad del hermano y otras cuestiones que eran culturales y culturalmente aceptadas. Y precisamente con el matrimonio igualitario algunas cuestiones que se subsanan son, por ejemplo, que la pareja tiene cobertura médica de la otra persona, que si fallece alguno de los dos, la otra persona hereda bienes. En realidad es el establecimiento de un contrato legal, igual que el matrimonio que existía previamente, y eso da mayor seguridad jurídica, da cobertura social, no solo médica, sino también otras coberturas, y da posibilidad de construir patrimonio juntos, bueno, de disminuir los costos de los impuestos y eso. Y eso facilita el acceso a salud. Si una persona no tiene seguro médico o que no tiene cobertura de salud, es más difícil que, por ejemplo, pida una prueba de VIH. Por ejemplo, en algunos países la prueba de VIH es gratuita para las gentes que están aseguradas y para las que no tienen que pagarla. Usted sabe que a propósito de esto del matrimonio y del matrimonio igualitario, yo digo, esta es una oportunidad como para exigir el análisis y comprobar, porque para los matrimonios comunes se pide el certificado de salud correspondiente para contraer el matrimonio. En este caso en particular, también se tendría que pedir, pero específicamente, el de VIH. En realidad nosotros, como NUCIDA, todas las pruebas que sugerimos que se hagan tienen que ser voluntarias, ¿verdad? Entonces, en ese marco, si es voluntario, Claro, sí. si se casan voluntariamente, también tienen que cumplir con este requisito. Claro, pero digamos, en ese momento uno tendría que firmar una hoja de consentimiento informado donde dice que sí está de acuerdo. Si la pareja no estuviera de acuerdo, podría no hacerse la prueba. Ese es en realidad el asunto, ¿no? Porque si una prueba es obligatoria, usted no puede decidir si sí o no se la quiere hacer. Entonces, cuando la prueba es voluntaria, usted puede decidir con la información que le han dado si se la quiere hacer o no, sabiendo cuáles son las consecuencias de la prueba. Porque todo acto médico, y el hacer una prueba de VIH es un acto médico, tiene que tener una consecuencia positiva para la persona. Si la consecuencia es negativa, no se lo va a hacer. Ahora, sigo insistiendo con este aspecto porque me parece muy importante. Y lo digo desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo soy abogado. Es decir, si se impone a los matrimonios heterosexuales, entre mujer y hombre, se les impone que hacer el certificado prenupcial, ¿por qué en este caso particular también se les debe imponer ese certificado prenupcial que tenga también el contenido de VIH? En realidad, lo que tiene la prueba de sangre prenupcial es grupo IRH y prueba de sífilis. Entonces, habría que incorporar el otro. Si fuera voluntario y la gente sabe para qué se le hace, sabe cuál es el beneficio que va a tener si sale positivo y lo demás, ese es lo que uno quiere, ¿verdad? Que cuando la gente sabe que tiene VIH pueda empezar a tomar medicamentos. En este caso hemos hecho guías, OMS sacó unas guías este mes sobre el tratamiento en parejas donde una persona es positiva y otra es negativa, o sea, empezar temprano, que es lo que hablamos hace un momento. Entonces, si ese es el interés, claro. Pero nosotros siempre proponemos que la prueba sea voluntaria, siempre. De todos modos, e independientemente de esto, lo que importa sobremanera, y en este programa, es dar esta noticia o explicar realmente qué es lo que está ocurriendo después de este congreso con respecto a la cura del SIDA. Es
que es, creo, rescatar lo más importante de todo esto. Es decir, ¿qué lineamientos se están imponiendo o por lo menos qué es lo que se está descubriendo como para aventurarse a decir que puede llegarse a curar? Por lo menos que ya no existe el temor que existía antes. Sí, en realidad es complicado porque el que ya no existe el temor es precisamente lo que todo el mundo dice, que por eso la prevención es cada vez más complicado y que la gente cada vez es más reticente a utilizar preservativos y otras medidas de barrera para la prevención. Yo lo vería desde otro lado, porque en este momento nosotros estamos ya tratando a 8 millones de personas con medicamentos contra el VIH específicos y todavía nos faltan otros 8 millones de gentes más. Cuando nosotros estemos tratando a todas las personas que necesitan el tratamiento en ese momento, una parte importante de las vías de transmisión van a estar disminuidas porque está comprobado científicamente que una persona que tiene su virus anulado en la sangre casi no transmite el VIH. Entonces, por lo menos con esa vía hemos disminuido mucho la posibilidad de que una persona infectada transmita el VIH. Luego, añádale a eso condones, añádale a eso lubricantes, añádale a eso el uso de los geles con medicamentos, añádale a eso el uso de un medicamento para los que no están infectados, añádale a eso la circuncisión masculina en los países que tienen frecuencias muy altas de VIH. Entonces, juntando todo eso, se está hablando de controlar mucho mejor el VIH. En los países de África, donde hay más VIH en el mundo, en los más grandes, los nuevos casos han disminuido en 20% en los últimos 6 años. Pero el problema que tenemos ahora es que con todo este optimismo y todos los buenos resultados que están ocurriendo, la crisis financiera internacional ha disminuido muchísimo la disponibilidad de recursos para luchar contra el VIH, ¿verdad? Entonces, estamos ahora en un momento complicado porque es muy optimista las noticias sobre todo lo que se puede hacer. Estamos elaborando una serie de guías para poder utilizar los avances científicos al máximo, pero el financiamiento para llevar eso a cabo está difícil. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que contribuir económicamente como para que esto pueda llevarse adelante realmente en forma definitiva? Mire, no, en realidad una manera que ONUCIDA está impulsando mucho en África es que los países inviertan más de sus recursos nacionales para el VIH. Por ejemplo, que los países que tienen prevalencias muy altas de VIH utilizan hasta el 15% del presupuesto nacional para salud, ¿no? Luego están mecanismos de financiamiento multilaterales, como por ejemplo el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, del cual Argentina va a beneficiarse solo por 2 años porque es miembro del G20. Hace poco la Junta de Gobierno del Fondo Mundial decidió que países miembros del G20 no van a poder recibir ninguna donación. Está también la iniciativa presidencial de Estados Unidos de apoyo, que es tal vez la más grande que existe en este momento, y algunas otras iniciativas bilaterales o multilaterales como apoyos que da la Unión Europea, aunque la Unión Europea y los países de Europa dan casi toda su contribución al Fondo Mundial. ¿Y nosotros? Argentina, lo que Argentina ha escuchado y lo que está dispuesta a hacer es proveer de asistencia técnica con gente, ¿verdad? Que es importante también. Es bien importante y en realidad Argentina puede hacer un montón de esto porque Argentina tiene buenas leyes de VIH, tiene estas leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género que acaba de aprobar. La ley de identidad de género, por ejemplo, permite que una persona cambie de género con un trámite en un registro civil. El trámite es confidencial, la persona se queda con el mismo número de DNI, lo único que cambia es el nombre y los datos de la ficha de nacimiento. Esto después da oportunidad que la persona tenga una reasignación genital cubierta por la seguridad social o por salud pública. Entonces hay una serie de asuntos que facilitan el hecho que una persona que, por ejemplo, es mujer porque se siente mujer toda la vida, pueda después asistir a un servicio para tratar el VIH. Porque sabemos que en la comunidad de personas, de mujeres trans en Argentina, 1/3 tienen VIH. Entonces, si está solucionado esto previo, asistir a un servicio para que le traten el VIH es mucho más sencillo. Yo quiero volver, y por último, a todo este problema de la denuncia de las mujeres con VIH. Es decir, es realmente discriminatorio. ¿Qué
¿Qué porcentaje existe en este sentido respecto de esta denuncia? Lo que encontró este estudio, pero el estudio no es general, o sea, los hallazgos no son generalizables porque la manera como se reclutó a las mujeres no fue una manera estadísticamente que permita hacer esto, pero Correcto. casi la mitad no les hicieron pruebas sin avisarles que les iban a hacer las pruebas, y a más de la mitad les entregaron el resultado en frente de otra gente sin respetar la confidencialidad. Entonces, en realidad lo que es necesario es que los equipos médicos que hacen estas pruebas en los servicios, en las maternidades, conozcan la legislación, conozcan cuáles son los derechos de las mujeres con VIH y que las mujeres con VIH también puedan asistir a sus pares cuando están en estos servicios para que sus derechos les sean respetados. Finalmente, mi estimado doctor, tiene una cámara ahí frente a usted como para recomendar lo que sea necesario, como para que la gente tome conciencia definitivamente de que es un mal curable. Sí, yo diría que en Argentina lo más importante es que las personas que deseen saber su estado se hagan la prueba en algún establecimiento de salud. Lo hacen todos los hospitales públicos, la prueba es gratuita, confidencial y voluntaria. Allí se les da consejería previo a la prueba y posterior a la prueba. Si el resultado es positivo, se les deriva a un servicio de atención. El medicamento en Argentina es cubierto por las obras sociales o por el Estado, y la persona que tiene VIH tiene la posibilidad de iniciar tratamiento en este momento en Argentina con el menor deterioro de su sistema de defensa. Es el mejor inicio en toda la región latinoamericana. Entonces, Gracias. las personas que deseen saber esto lo pueden hacer fácilmente en cualquier servicio público y la atención es muy buena. Le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido, doctor, porque hemos Con clarificado gusto. a la gente respecto de todo este tema. Ha Muy sido un gentil, gusto. ¿eh? Muchas gracias. Y nada más. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.